Cuando te estás embarcando en un proyecto, una de las cosas que surgen por tu mente es: ¿me alcanzará el presupuesto? ¿Quiero compartir el riesgo con una persona? ¿Funcionará tal vez si lo hago en sociedad? Y es aquí donde comienzas a buscar amigos, primos, primas, familiares, vecinos y los invitas a formar parte de tu proyecto. Pero, ¿qué cosas debes conocer antes de hacer una sociedad? El día de hoy, en este video, vamos a hablar sobre qué cosas debes tener en cuenta antes de hacer una sociedad. Así que te invito a verlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre mucho cuidado con las sociedades, qué cosas debes tener en cuenta, por qué algunas sociedades son tan determinantes para ver si el proyecto va a funcionar o no. Te digo esto en base a mi experiencia, de parte de todo mi equipo y de parte mía, con mucho cariño de todo lo que vemos en las sociedades y también de sociedades que he tenido yo. Mira, las sociedades no siempre son sencillas, pero se hacen más complicadas cuando hay algunas red flags. Hay algunas cosas que van a hacer que realmente tú ya desde lejos digas: esta sociedad no va a funcionar. Te digo yo, hoy en día, que si voy a hacer una sociedad, tengo que tener un socio que me va a aportar muchísimo valor. Porque para aprender, yo ya pasé todas esas. Pero quiero que hoy en día tú tengas esta experiencia que yo he pasado y que he visto en muchos proyectos en cuenta al momento de decidir si hacer una sociedad o no. El primer consejo que te voy a dar, el primer tip, la primera red flag es: si tú tienes el capital para hacerlo solo, yo te diría que lo hagas solo. Si tú tienes el capital para poder invertir el negocio y tienes el tiempo y tienes el conocimiento para poder hacerlo solo, no por miedo decidas meter a un socio. O sea, tal vez tú tienes el 100% de la inversión y dices: uy, pero tal vez va mal. Si va mal, prefiero perder el 50%. Voy a buscarme un socio que ponga el otro 50% y así si pierdo, solo pierdo la mitad. Y aquí ya estamos mal, amigos, porque si tú estás colocando un negocio como gimnasio o algún proyecto fitness, sabiendo que no es una inversión económica, y tú sabes que tienes la posibilidad de perder, yo sé que todo negocio es riesgoso, lo entiendo, pero si tú ya estás entrando de entrada a buscar un socio solo porque crees que puedes perder, entonces te recomiendo que no lo hagas. Porque si tú tienes esta idea, probablemente no le tengas mucha fe al proyecto. Y si no le tienes fe al proyecto, entonces sería mejor que no lo hagas. Ahora, si tú tienes el 100% del dinero y tú crees en el proyecto, tú tienes el 100% del capital y tú tienes el tiempo y tienes un poco de conocimiento, entonces para darle total seguridad a tu proyecto y así no te asocies, mejor contrata una asesoría. Para eso te dejo toda la red de contactos abajo, amigos. Puedes hacernos las consultas, todas las dudas, sugerencias, todo lo que tú quieras saber. Obviamente nosotros estamos dispuestos a apoyarte. Te digo esto con toda confianza porque sacamos adelante los proyectos y esto para nosotros es muy sencillo de hacerlo. Y sé que después de aprender cómo se maneja y cómo se abre un primer gimnasio, tú vas a poder hacerlo el segundo, el tercero, el cuarto. Y obviamente los testimonios y los amigos que seguro nos ven de todos los gimnasios que hemos asesorado lo van a poder ratificar. Pero seguimos en el video. Amigos, si tú tienes el 100% del capital, mira, mejor invierte en una asesoría. Te va a ayudar muchísimo a llegar del punto A al punto B, a conseguir la estabilidad financiera y hacer que tu proyecto realmente sea viable y rentable. Ahora, si tú tienes el 60% del dinero y quieres buscarte un socio para que ponga capital, solo capital, y tú seguir con el proyecto, te recomiendo mejor que te hagas un préstamo bancario. Un préstamo bancario te va a ayudar a completar el 100% del dinero que tú necesitas para poner en tu gimnasio y adicional, después de pagar ese préstamo bancario en 1, 2 o 3 años, el negocio es 100% tuyo. Pero a veces, y lo veo, por ejemplo, hace poco escuché un ejemplo, voy a hablar de un ejemplo que escuché porque estoy seguro que si menciono un ejemplo que yo conozco, la persona que me esté viendo va a saber de quién estoy hablando. Así que voy a hablar de un ejemplo que escuché. Hace poco escuché que un amigo que tenía mucho conocimiento en mecánica tenía el 100% del capital para invertir en mecánica, pero no quería
invertir el 100% en poner su taller. Entonces se buscó a un socio y el socio puso el 50% del valor de lo que significaba implementar una mecánica, que son obviamente los remolques, gatas, llaves, el local, la implementación, el counter, todo, ¿no? Entonces el socio puso el 50% y esta mecánica era conocido por el mecánico, ¿correcto? El mecánico en 3 meses prácticamente recuperó el 100% de la inversión. O sea, cada socio recuperó la inversión en 3 meses porque justo vinieron estas campañas donde la gente tuneaba sus carros, le hacían modificaciones, brillo cerámico, hacía tantas cosas, pintura, y se hicieron mucha publicidad en redes y en 3 meses pudieron capitalizar y prácticamente recuperar su inversión. Y después de esos 3 meses en adelante, hasta el día de hoy, este mecánico tiene que darle el 50% de las utilidades a alguien que no aportó nada más que dinero. Imagínate lo que hubiera pasado si este mecánico hubiera invertido él con su propio dinero el 100%. Ya estaría obviamente poniendo la segunda, la tercera, la cuarta mecánica. Imagínate si este mecánico se hubiera hecho un préstamo bancario. En 3 meses hubiera podido cancelar el préstamo y probablemente le hubieran dado préstamo para abrir otra mecánica. Y esto es algo que pasa mucho, pasa en todo tipo de proyectos, pasa en el fitness, pasa en todos lados. Así que si tú estás buscando un socio para que ponga solo dinero, amigo, mejor hazte un préstamo bancario. Ahora, esto con respecto al capital, ¿ok? Si tú tienes el 100%, contrata una asesoría, amigos, y te vas para arriba. Ahora, si tú tienes el conocimiento, yo te recomiendo mejor que lo hagas solo, porque vas a cargarte un socio que no te aporta. Te voy a poner un ejemplo adicional, ¿ok? Un ejemplo ya mío. Si hoy en día yo quisiera tener un socio para que pueda invertir conmigo en un gimnasio, obviamente yo sé hacer gimnasio, ¿correcto? Yo sé capacitar gente, yo sé hacer que un gimnasio sea rentable, tengo todo el conocimiento de estudio de mercado, tengo todo el equipo audiovisual, tengo todo el equipo de marketing y publicidad, o sea, tengo todo. ¿Qué necesitaría de un socio aparte de dinero? Necesitaría que tenga contacto directo con proveedores de máquinas, que me pueda traer las máquinas que cuestan a 1.000 a 500. Ya ese para mí es un socio interesante. Necesitaría un socio que tenga asistencia mecánica, o sea, que sepa de respaldos de máquinas, que me arreglen las máquinas rápido, que tenga un taller de máquina o venda máquinas, sería un socio que a mí me interese. Me interesaría de alguien que esté en bienes raíces, alguien que tenga propiedades y que pueda con él crecer en 2, 3, 4 sedes. Una persona que tenga 4 locales donde yo pueda poner potenciales negocios de gimnasio. Y me interesaría alguien que tenga un poco de tiempo y quiera aprender sobre el mundo de negocio. Pero adicional a esto, alguien que vaya a poner un negocio no para que sea su primer fuente de ingreso. O sea, alguien que ya tenga experiencia teniendo negocios. Porque si yo voy a poner un negocio con una persona que probablemente se ganó la lotería, ¿ok? Tiene dinero, pero no tiene experiencia haciendo negocios. Al no tener experiencia, todo ese aprendizaje lo va a pagar el negocio, ¿correcto? Todos los errores, las metidas de patas que esa persona, que mi socio haga, la va a pagar el negocio. Y por lo general, ese socio va a estar más en el local que yo, porque yo no tengo mucho tiempo para pisar el local. O sea, de hecho, si yo voy a mi local, voy 1 o 2 veces al mes. ¿Correcto? Porque tengo gente que lo hace y si mi socio quiere ir todos los días va a ir. Entonces es muy riesgoso también asociarte con una persona que nunca antes ha tenido un negocio, que nunca antes ha manejado gente, que nunca antes ha tenido una denuncia, que nunca antes ha tenido un problema, que nunca antes un trabajador se le ha revelado, un trabajador lo ha denunciado, un cliente lo ha denunciado. Alguien que no ha tenido todo este tipo de circunstancias no sabe cómo solucionar algo rápido, no sabe cómo ver un problema que es para mí, por ejemplo, que ya tengo un poco de experiencia, para ti que quizá tienes experiencia, es sencillo. Para alguien que recién está comenzando, es un mundo y no sabe cómo hacer y comete los errores. Y esos errores lo paga el negocio que probablemente ha hecho en sociedad contigo. Por esa razón, es una de las cosas que yo también evaluaría. Así que, como consejo, amigos, para tú poner una sociedad, yo te recomiendo que primero te des el tiempo de conocer a tu socio. Yo sé que a veces ya estás con el proyecto ahí, que ya estás próximo a aperturarlo, que ya estás en obra y necesitas un socio urgente, yo sé. Pero es mejor tomarte 1, 2, 3 semanas para conocer un socio que lamentarte toda la vida o todo el ciclo del negocio por haberte asociado con alguien que probablemente en vez de apoyarte y en vez de hacer crecer tu negocio, lo va a llevar hacia atrás o
va a hacer que el negocio decaiga. A veces una persona no es mala, amigos. A veces un socio no es malo, pero su formación, su educación, a veces su comportamiento y otros factores más, como el sexo, si es mujer o hombre, la edad, si es joven o viejo, bueno, o adulto, hacen que un socio tenga más complejidad que otro. También a esto sumado si es su primer negocio o no, si tiene espalda financiera o no, son muchos factores. Pero ¿qué te puedo aconsejar, amigos? Número 1, que vaya a aportar a tu sociedad algo más que dinero. ¿Ok? Algunos dicen, ya, yo aporto dinero y aporto tiempo. Ok, vas a aportar tiempo, quieres ser el administrador, quieres encargarte del negocio, tienes que formarte. Y tienes que formarte y tienes que ver si en el camino vas a funcionar o no. Y si no funcionas, dar un paso al costado. ¿Ok? Pero no se puede hacer una sociedad con alguien que lo formas, se vuelve administrador, comete errores, no es bueno en el negocio y luego lo sacas. Y luego por falta de personal lo vuelves a meter. Entonces esas cosas no funcionan, hacen que tu negocio se retrase. Entonces observen una persona, número 1, que tenga algo que aportar al negocio. ¿Es un buen contador? ¿Es un buen administrador? ¿Es un coaching? ¿Es un entrenador? ¿Es alguien que tiene habilidades en gestión? ¿Es alguien que tiene habilidades en recursos humanos? Le va a aportar a la empresa adicional al dinero. Segundo, que ese negocio no sea su única fuente de ingreso. O sea, que esta persona con la que tú te estás asociando tenga ya otro negocio, tenga un trabajo adicional, tenga una fuente de ingreso adicional al gimnasio, porque si no va a estar desesperado por recuperar su inversión y no se va a enfocar en hacer crecer el negocio, sino en explotarlo para poder pagar sus deudas o para poder recuperar su dinero. Entonces, trata de buscar una persona que tenga otras fuentes de ingreso. Tercero, que esta persona tenga ya otra experiencia en otros negocios. Y es más, si tiene otro negocio en la actualidad, mejor, porque eso va a hacer que toda su energía no esté en tu gimnasio. A veces es importante que los dueños ni siquiera estén mucho tiempo en el gimnasio. Para eso hay personal que lo puede hacer. Los dueños a veces no se dan cuenta, pero son los principales causantes de que el negocio no crezca. Si el negocio no crezca, si el negocio está estancado, es a veces está por los propios dueños. Así que si vas a encontrar un socio, trata de que ya tenga experiencia con otros negocios y tenga un negocio en la actualidad. Que no sea este su único foco de concentración, para que de esa manera tú sepas que esta persona pues tiene experiencia en negocios. Cuarto, conócelo un poco más a nivel interpersonal, a nivel personal. Sale un café con él, sale una cena, conoce a la familia. Todos van a tratar de mostrarte la mejor cara. Todos van a hacer jajaja, jijiji, pero hazle preguntas claves, ¿no? ¿Qué pasaría si quebraríamos? O sea, de frente. ¿Qué pasaría si nos va mal? ¿Cómo solucionaríamos? O sea, pregúntale. Pregúntale y que esa persona tenga muy en claro que todo negocio es riesgoso. Todo negocio trae riesgos. Y así como tú puedes estar con la persona más preparada para un negocio, puede pasar una pandemia y no te escapas de eso. Entonces, pregúntale, ¿qué pasaría si nos iría mal? ¿Cómo resolveríamos esto, no? Y si te dice, bueno, yo entiendo, Diego, que es un negocio, ok, yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. Pero si algo pasara y nos va mal, no pasa nada, es un negocio más. Estoy seguro que podremos salir adelante. Ya está, es una buena respuesta, ¿no? Entonces, a diferencia que alguien te responda, por ejemplo, uy, no sé, bueno, tendríamos que ver cómo hacemos, porque tú sabes que vamos a invertir. O sea, tendríamos que ver, ¿no? Cómo hacer. O sea, alguien que no la tiene clara, alguien que no tiene claro lo que es ganar y perder, no es un buen posible candidato para socio. Entonces, son cosas que tú tienes que evaluar. En esta reunión tú puedes conocerlo, comer con él. Obviamente, hay muchísimas cosas que puedes evaluar en un socio, como cómo se comporta comiendo, cómo se comporta hablando, hay muchas cosas que tú puedes leer a nivel de conductas gestuales de una persona. Y si tú quieres un poquito de asistencia en esto, te dejo de nuevo toda la red de contactos para poder ayudarte. Estoy seguro que te puedo ayudar a escoger un buen socio. Y te digo esto porque lo hemos hecho. Lo hemos hecho y hemos creado sociedades que en la actualidad se mantienen después de muchos años. Amigos, este video está hecho con mucho cariño. Si te cruzaste con este video de casualidad, suscríbete y sígueme en todas las redes sociales. Nos vemos hasta un siguiente video. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.